Este es mi esquema sobre el artista y el matemático, la historia de Nicolás Bourbaki, el genio matemático que nunca existió. Y aquí es donde rescato lo que me parece más importante de la historia, no solamente lo más importante, sino también algunos eventos históricos y el contexto histórico. Entonces, comienzo mi esquema con la fecha 1945, en la cual Grothendieck tenía 17 años. Pues sabemos que la Segunda Guerra Mundial termina también precisamente en este año, 1945, y tanto él, Alexander Grothendieck, y su madre Hanka sobreviven. Ellos vivían pues en un pequeño pueblo en Montpellier y cosechaba uva junto con su mamá, y también se dedicaba al cultivo, a la producción de vino. Además, en este pueblo, en esta ciudad, Montpellier, estudiaba matemáticas. Luego, de 1945 a 1948, Grothendieck, aquí lo abrevió, Grothendieck y su madre Hanka, comenzaron a vivían en Mairargues, no sé cómo se diga, Mairargues, tal vez es la pronunciación del francés. Y en 1948 Grothendieck termina sus estudios. Y por ser Grothendieck un alumno muy destacado, recibe una carta que estaba dirigida a Henri Cartan para que Grothendieck pudiera viajar a París y pudiera estudiar en la universidad y tener una mejor formación. Entonces ahí Grothendieck va a tener en París una gran influencia, bueno, va a ser una persona muy influyente en las matemáticas, y ahí es cuando conoce a Henri Cartan, también conoce a Claude Chavailly, no sé, creo que es la pronunciación en francés, conoce a André Weil, a Pierre Serre y a Laurent Schwartz. Entonces, otra cosa que me parece muy destacada de la historia es cómo se describe la personalidad de Alexandre Grothendieck. Es una persona ambiciosa, trabajadora y por otro lado solitaria, muy contrario de la personalidad de André Weil, que era una persona consentida, egoísta, perezosa, celosa. Y hace este contraste porque cuando Grothendieck llega a París y comienza a formar parte de este grupo de matemáticos, André Weil comienza también con un resentimiento muy grande hacia Grothendieck, precisamente por podría ser por sus personalidades, pero en gran medida es porque André Weil ve en Grothendieck a un gran rival en cuanto a conocimientos. O sea, de hecho la lectura menciona que André Weil se sabía o ya sabía que iba a ser superado por Grothendieck. Entonces, aquí escribo una cita: Weil era el mejor, digamos el mejor matemático hasta la llegada de Grothendieck. A André Weil no le costaba muchísimo la matemática, pero tampoco se dedicaba a los problemas más complejos. Prefería dedicarse a ser amigos y bueno, otras cosas como más relajadas. Entonces, posteriormente Grothendieck asiste a un seminario organizado por Nicolás Bourbaki, y pongo Nicolás Bourbaki en color azul porque posteriormente voy a describir qué fue en lugar de quién fue Nicolás Bourbaki. Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, París regresa a ser un centro intelectual. Bueno, comienzan a surgir, surge la teoría del estructuralismo, que es una teoría que viene de la lingüística, pero se acopla muy bien a la matemática también. Entonces, pues dos representantes de la filosofía en Francia y que son muy conocidos son Sartre y Beauvoir. Entonces, ellos dos fundan una revista que se llama Le Temps Moderne, Modernes, no sé cómo se diga esto, Le Temps Modernes o Moderne. En esta revista, Beauvoir
hace una reseña de un libro que publica Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo. Y bueno, yo supongo que Beauvoir no lo sabía, pero con este libro se termina el existencialismo, que es la principal corriente o es la corriente que representaban Sartre y Beauvoir, el existencialismo. Y comienza, como ya lo había mencionado, el estructuralismo, que ya había mencionado también que viene de la literatura y se acopla muy bien a la matemática, pero el estructuralismo también tiene un enfoque muy matemático, un enfoque muy metodológico. Y de hecho, en la actualidad, uno de los enfoques de los sistemas complejos es el estructuralismo dinámico, así se le llama. Entonces, este estructuralismo, dentro de este contexto, estamos hablando posterior a la Segunda Guerra Mundial, es un enfoque o tiene un enfoque muy moderno, tiene un enfoque transversal, tiene un enfoque transdisciplinario. Y precisamente porque el estructuralismo se lleva muy bien con la matemática comienza a desempeñar un papel muy importante en la cultura. Menciona el texto como nunca antes, quizá como había ocurrido en la época griega. Y bueno, otro elemento que quiero destacar es que el existencialismo y el estructuralismo son seguidos por el posmodernismo. Entonces, digamos que la primera división que voy a hacer en mi esquema. La primera parte de mi esquema termina con la fecha 1953, en la que Grothendieck obtiene su doctorado. Y ahora sí, la segunda parte de mi esquema es una explicación sobre qué fue Nicolás Bourbaki y no quién fue, porque Nicolás Bourbaki no fue exactamente una persona. Bueno, sí fue una persona y es lo que explico aquí, pero Nicolás Bourbaki no fue más un grupo que una persona. De hecho, fue un grupo y no una persona. Pero bueno, Bourbaki fue un militar que nació en 1816, falleció en 1897 y en 1970 defiende a Francia en la guerra franco-prusiana. Recordemos que en 1870 no tenía muchos años que se acababa de unificar toda la parte italiana, se unificaron los pueblos italianos para ahora sí formar a lo que conocemos ahora como la Italia moderna. Y entonces, pues Prusia, que era el mayor ducado alemán, necesitaba también unificar su territorio. Y pues con un pretexto de Otto von Bismarck, se hace una guerra entre Prusia y Francia y comienza en 1870 la guerra franco-prusiana. Eran aproximadamente 300 ducados alemanes. Y gracias a esta guerra se pueden unificar. Bueno, además la guerra la gana evidentemente Prusia. Es una guerra de unificación alemana. Y bueno, Francia pierde la guerra. Pero Bourbaki es por otro lado muy recordado por el destacado papel que desempeñó en esta guerra. Y un matemático, Husson, supongo que así se dice, o Husson, retoma el nombre de Bourbaki. Y en 1923 hace Husson una broma con el nombre de Bourbaki que entra, solo lo cuento así, no me parece esto demasiado importante, pero entra Husson a un salón con una barba postiza y con un disfraz, supongo, y escribe Teorema de Bourbaki. Y escribe, supongo que un teorema muy complicado, con una demostración muy complicada, a la cual nadie entiende, pero lo que rescato de esta parte de la lectura es que en 1930 nace el personaje de Nicolás Bourbaki. A pesar de que la fecha se dio en 1923, nace hasta 1930 porque es cuando André Weil comienza con este proyecto, lo que va a ser Nicolás Bourbaki. Esa es la segunda parte de mi esquema, decir quién fue Bourbaki, la persona que sí existió, aunque después, lo reitero, voy a decir quién fue Bourbaki, la persona que no existió, sino que era un grupo. La siguiente parte de mi esquema es sobre los avances en la física. 1905. En 1905 se publica la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y bueno, aproximadamente una década después se publica la teoría de la relatividad general de Einstein, en donde son tres conceptos los más destacados: el espacio, el tiempo
y la luz. Esos son, a ver, un momento. Ya. Esos son los conceptos más importantes, o los conceptos más importantes de ese momento. Einstein hace una relación entre el espacio, el tiempo y la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante y espacio y el tiempo son maleables. Entonces, esta teoría de la relatividad especial, tanto especial como general, son una revolución mundial para el conocimiento. ¿Por qué? Porque antes se creía pues que el tiempo era algo constante. O sea, nunca nadie se imaginó que el tiempo pudiera ser algo que cambiaba respecto a la velocidad del observador o de la persona que experimente esa velocidad, o del cuerpo que experimente esa velocidad. Entonces, pues no solamente eso, sino que también en esa época se desarrolla la teoría cuántica de la física, y esta teoría cuántica de la física pues tiene también muchísima influencia en el conocimiento y en la concepción del mundo hasta aquel momento, porque parecía que la física cuántica rompía con el concepto de causalidad. Y pues ese concepto es, y yo lo confirmo, lo dice la lectura, pero yo estoy de acuerdo, el concepto de causalidad le da sentido al mundo, y sin el concepto de causalidad, entonces pareciera que vivimos en un pandemonium. Y bueno, entonces eso lleva a los científicos de la época a querer salir de las antiguas perspectivas. Es decir, aquí lo anoto, las antiguas perspectivas debían terminar. Luego, en 1900, también otro evento importante que ocurre es la conferencia de David Hilbert, que es un matemático alemán, y él publica los 10 problemas de Hilbert. Entonces, con estos problemas, Hilbert lo que quería decir es que la matemática necesitaba progresar. Son 10 problemas que iban a indicar que las matemáticas estaban en otro nivel. Otra cosa que ocurre es, recordemos que en ese momento se quieren explicar los fundamentos de las matemáticas, y estos fundamentos de las matemáticas pues surgen a raíz de paradojas y problemas que están relacionados con la teoría de conjuntos. Y bueno, ya sabemos que por esa época estaba vigente también el Círculo de Viena y bueno, todas esas corrientes del positivismo lógico. Entonces, en esta época también hay 3 corrientes que estaban investigando los fundamentos de las matemáticas principalmente. El cantorismo de Cantor, el intuicionismo de Brouwer y, bueno, aquí escribí 4, el formalismo de Hilbert y el logicismo de Russell y Whitehead. Bueno, en 1910 también, eso es dentro de la matemática y de la física. Dentro de los movimientos culturales, artísticos, surgen los movimientos vanguardistas, como el cubismo o el dadaísmo. Y también, bueno, esto también es otra manifestación de la cultura, pero también yo me atrevería a decir de la ciencia. Surge el psicoanálisis con Freud. Y bueno, eso es como hacer un recuento o una línea del tiempo de lo que estaba, o un contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y ahora sí regresamos a lo que fue Nicolás Bourbaki. En 1934 comienza un grupo llamado el Grupo Bourbaki. Este grupo estaba al inicio constituido por Henri Cartan, Chavailly, del Sartre, supongo que así se dice, Dieudonné, Pastel, y lo que ellos hacen es que quieren, también me faltó Weil. Lo que ellos quieren hacer es redactar un libro sobre el análisis que se usara en toda Francia, un libro moderno. Ellos querían, en esa época se usaba para el cálculo, me parece, un libro muy anticuado que además pues estaba muy desactualizado y supongo que estaba muy pobre y muy escueto en cuanto a contenido. Y lo que ellos querían hacer era publicar un libro que de verdad le sirviera a los estudiantes de matemáticas de aquella época. Entonces es un proyecto inicial.
Posteriormente en la lectura se menciona que algunas de las demostraciones estaban mal, estaban experimentando, pero bueno, es un proyecto inicial. Y bueno, ellos lo que quieren hacer es comenzar con una axiomatización de las matemáticas. Y no solamente una axiomatización de las matemáticas, sino con los fundamentos de las matemáticas. Ellos ven los fundamentos de las matemáticas en la teoría de conjuntos. Entonces, bueno, hay dos conceptos innovadores del grupo Bourbaki. Estos conceptos innovadores son axiomatización y estructura. Y nuevamente reitero que la estructura es un concepto que estaba bastante de moda por aquella época porque, porque por este fenómeno del estructuralismo que se estaba dando, que surge, lo repito, de la literatura, pero que se acopla muy bien a las demás artes y particularmente a las matemáticas. Pero bueno, ya gran parte de la lectura es sobre la historia de cómo se desarrolla y en qué están trabajando el grupo Bourbaki, qué sucede durante la Segunda Guerra Mundial con el grupo Bourbaki. Es cuando el único miembro que ingresa durante la Segunda Guerra Mundial es Lauren Schwartz. Y bueno, Vey, supongo que también por esta característica que se menciona en la lectura de su egoísmo, no quiere participar en la guerra y busca todas las maneras de no hacerlo, hasta huye. Huye, luego lo obligan a participar y luego se va a Estados Unidos y nunca más regresa a participar en el grupo Bourbaki. Y para concluir mi esquema de la lectura, lo que quiero decir es que como todo gran imperio, el grupo Bourbaki tuvo su decadencia. Y eso ocurre aproximadamente una década o 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. En 1960 estaba vigente la cuarta generación del grupo Bourbaki, a la cual pertenece Grothendieck, pero pues es por estas fechas por la cual Grothendieck abandona el grupo y continúa trabajando solo. De hecho, Grothendieck, como ya se había mencionado antes, casi al inicio del esquema, nunca, no le gustaba trabajar en equipo, le gustaba trabajar solo. No me parece a mí una persona arrogante, sencillamente quizá no podía trabajar en equipo. Y bueno, lo que sucede con el grupo Bourbaki, el grupo Nicolás Bourbaki, es que pues comienza a tener problemas en cuanto a que hablan mal de él, es muy criticado el grupo y además los objetivos dejan de ser claros. Se dice, una de las principales críticas es que hay una sobreabstracción de la teoría, hay una sobregeneralización, o sea, y esto podría ser un problema para entender las matemáticas, o sea, en qué punto estos dos aspectos van a ser tan profundos, tan exagerados, que ya no se entiende lo que está haciendo con las matemáticas. Hay una sobreformalización también y una rigurosidad excesiva. Y lo que quiero mencionar y que me hizo reflexionar la lectura es, pues también se menciona que Poincaré fue un matemático bastante criticado por su forma de ver a las matemáticas, por la filosofía de las matemáticas que él tenía. Él era una persona que quería obtener resultados a partir de la intuición, él quería entender bien las matemáticas y bueno, por eso era criticado. La reflexión que yo comentaba hace un momento que quería hacer es que me gustó mucho la lectura, no solo por la historia es muy interesante, sino porque al final a mí sí me deja pensando y me hace reflexionar mucho esto de la sobreabstracción, sobregeneralización, sobreformalidad, sobre rigurosidad. Y yo recuerdo que cuando yo llevaba mis cursos de ecuaciones diferenciales, me desagradaba un poco que no hubiera tanta formalidad. Sin embargo, me gustaban muchísimo los resultados de las ecuaciones diferenciales. Y ahora que pues ya siento que yo ya soy bastante formal, estoy más interesado por sentir a las matemáticas, por tener esa intuición. Y bueno, eso es mi esquema y eso es todo.